Muy buena, gente. Vamos con el primer vídeo del curso, ¿vale? Hoy lo que voy a explicaros es la parte de estructuras, ¿vale? Un vídeo un poquito breve, pero a más de uno sé que le va a resolver ciertas dudas. Entonces, pues nada, vamos con el tema de estructuras. Vale, lo primero que quería explicar es cuándo se considera un nuevo máximo o un nuevo mínimo, ¿vale? Entonces, vamos a ver. En cuanto a tendencias, imagino que todo el mundo lo tendrá claro, que una tendencia alcista son máximos más altos, pero sobre todo mínimos cada vez más altos, ¿no? Entonces, aquí podríamos considerar esto una tendencia alcista. Máximo, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, máximo más alto. Y aquí viene el tema. Mínimo más bajo. Algunos dirían que sí, otros que no. Pues no. Esto no es un mínimo más bajo, ¿vale? Esto no lo podemos considerar así. Vale, entonces aquí viene el tema de cuándo consideramos un máximo y cuándo consideramos un mínimo válido, ¿vale? En una tendencia alcista, en esta, por ejemplo, para validar un mínimo, para validar estas zonas, ¿vale? Estas zonas se validan cuando cumplen su misión, digamos, ¿vale? ¿Y cuál es la misión de estas zonas? Romper el BOS. Aquí ya tenemos el primer concepto, BOS, Break of Structure, ¿vale? Que significa rompimiento de la estructura, ¿vale? Aquí se produjo un BOS, es decir, vamos con tendencia alcista y en este momento, este mínimo, en este momento de aquí, aún no es un mínimo, ¿vale? ¿Cuándo es un mínimo de verdad? Cuando consigue romper el último máximo de esa tendencia alcista. En ese momento ya sí podemos decir que este es el último mínimo. Vale. Pues después de romper ese BOS, continúa la estructura alcista. El BOS es BOS porque después de producirse, seguimos con la tendencia macro, ¿vale? Con la tendencia que llevamos. Conseguimos crear un nuevo máximo. Bueno, en este punto no sabemos que esto es un máximo, ¿vale? Porque será máximo en el momento en el que logre algo, ¿no? Evidentemente. Entonces, en este punto aún no sabemos que es un máximo. Empieza a retroceder y en este punto ya sí que podemos considerar que es un máximo. En este caso, al ser tendencia alcista, ojo a esto, al ser tendencia alcista, los máximos no tienen que romper nada, ¿vale? ¿Qué nos interesa en una tendencia alcista para continuarla? Que los máximos sean débiles. ¿Y cómo sabemos que una zona es débil? Cuando no consigue romper. Esta zona es débil. ¿Por qué? Porque no ha roto el último mínimo. Esta zona es débil. ¿Por qué? Porque no ha conseguido romper el último mínimo. Vale, nos interesa que sea débil porque para continuar la tendencia, nuestra zona de oposición, nuestras zonas de oferta deben ser débiles para que se rompan y al romperlas continuar con la tendencia. Entonces, bueno, volviendo a lo que al inicio, ya tenemos claro cuando en caso de tendencia alcista, cuando un mínimo se convierte en mínimo, que es cuando rompe el BOS, el último máximo, ¿no? Entonces, en este caso, pum, 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 y empieza a retroceder el precio. Ya tenemos aquí un nuevo máximo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el precio vuelve, ¿vale? Sí, tiene una reacción. Pero es que hasta que no lo rompa, no nos valida este mínimo. Entonces, en este momento exacto, aún no tenemos un nuevo mínimo. El último mínimo sigue siendo este, ¿vale? No conseguimos romper este high, por lo que el último mínimo es este. Nada, el precio sigue desarrollándose y no consigue crear un nuevo mínimo, ¿vale? Entonces, así tenemos claro cómo se validan los mínimos, ¿vale? Esto ahora entenderéis por qué lo digo.
Vale. Tenemos también, claro, que el boss es cuando durante una tendencia se van rompiendo los máximos en caso de tendencia alcista. En caso de tendencia bajista, pues cuando se van rompiendo los mínimos, ¿vale? Aquí se va produciendo un boss, aquí otro boss se produjo, aquí se produjo otro boss, ¿vale? Vale. Pues ahora vamos con el shock. El boss, ya lo he explicado, el shock es también una rotura de, en vez de estructura, es una rotura de tendencia, ¿vale? Es con los shock es con lo que vamos a intentar adelantarnos a un cambio de tendencia. Entonces, igual que estábamos diciendo, la tendencia alcista esta, ¿vale? Tenemos claro que esto es una tendencia alcista. ¿Cuándo se produce el shock? El shock se produce cuando se rompe el último mínimo. El último mínimo válido, ¿vale? De ahí, mínimo válido en caso de tendencia alcista. De ahí la gran importancia de saber cuáles son los mínimos válidos. Porque alguien podría decirme, aquí se produce el shock porque este es el último mínimo válido y se rompió. No, ahí está el tema. Este no es un mínimo válido. El mínimo válido es este, ¿vale? Esto es muy importante para la estrategia que explicaré más adelante. Vale, entonces vamos validando mínimos. Mira, voy a borrar todo para que veáis la secuencia de cómo yo por lo menos lo voy haciendo. Vale. Vale, tenemos... Bueno, mira. Empezamos. Aquí tenemos una rotura de shock, pero bueno, vamos a hacerlo con la tendencia alcista para que lo entendáis. Expansión alcista. Volvemos. No conseguimos romper el boss, lo cual debilita esta zona. ¿Vale? A ver por dónde rompe. Si por abajo o por arriba y nos indica tendencia bajista o alcista. Vale, rompe por arriba. Ya tenemos tendencia alcista, ¿no? Después de romper este shock, ya tenemos expansión. Opa, madre mía, voy a puntería. Expansión. Contracción. Mínimo válido porque ha roto el boss. Vale, ya tenemos un mínimo. Tenemos expansión, contracción, expansión. Ese mínimo válido. Vale, seguimos. Vale, se vuelve a romper el boss. Tenemos contracción. Contracción, mínimo válido porque acaba de romper este boss. ¿Vale? Seguimos. Seguimos, creamos un nuevo máximo. ¿Vale? Volvemos. ¿Y qué esperaríamos? La rotura del boss para seguir con la tendencia alcista. Pero esperamos y no lo produce, se va metiendo cada vez más adentro, va retrocediendo cada vez más. Y a ver qué pasa, Aquí tenemos ya que tener el ojo aquí, en este punto. Porque este punto es el cual, si rompe, cambiamos todo el paradigma y nos olvidamos de todo esto. De toda esta subida ya nos olvidamos porque ya no existe, digamos. ¿Vale? Se invalida. Entonces, seguimos, no consigue romper el boss. Vemos debilidad en la estructura. Vemos debilidad en esta zona porque no consigue hacer que el precio reaccione para romper. Y finalmente acabamos rompiendo el mínimo. El último mínimo. Produciéndose un shock. Un cambio de tendencia. Un cambio de estructura. ¿Vale? Entonces en este punto ya es un cambio del shock. Ya nos pondría una hora bajista. Ya estaríamos bajistas en una hora. ¿Vale? Así que eso es más que nada lo que quería comentaros, que supieseis diferenciar un boss de un shock, saber cuál es el mínimo o el máximo
válido, porque no todos valen. Mira, vamos a otro ejemplo. A ver, no sé, a bote pronto. Mira, aquí podemos ver un cambio de estructura. Aquí lo que tenemos es tendencia alcista, mínimo válido porque rompe el boss. Nos vamos ya muy caros, pero bueno. Baja el precio. Esto en momento es una contracción. Y consigue romper el boss, pero en 2 tiempos. Lo consigue romper ya más lento. Pero bueno, se rompe el boss. Seguimos. Aquí viene una dualidad también, ¿vale? Esto también importante. ¿Por qué? Porque se ha roto el boss, sí. ¿Tenemos tendencia alcista? Sí. Pero ¿cuál es el mínimo que ha conseguido romperlo? ¿Cuál es el válido? ¿Este mínimo o este? Porque claro, este mínimo en sí no ha conseguido nada. Este mínimo no ha conseguido romper el boss, sino este. Vale, pues yo lo que hago es ni uno ni otro. Porque sí es cierto que este ha conseguido romper el boss, pero tiene un retroceso menor. Es decir, si el precio vuelve aquí, me ha dado un 70% de descuento en el rango. Pero si vuelve aquí, me da más descuento en el rango. Entonces, es bueno por una parte porque es el que ha conseguido romper el boss, pero también es malo en parte porque no hay un descuento tan grande como aquí. Entonces, lo que yo haría sería esto, toda esta zona, ¿vale? Toda esta zona sería de interés. Pero bueno, eso ya más adelante lo veremos. Vale, entonces, nos quedamos con que yo siempre prefiero quedarme con el primero, ¿vale? Pero bueno, a la hora de operar lo que es la zona, no nivel, zona, la pondría aquí, entre los dos. Y bueno, consideramos que este mínimo, porque yo considero que esto no lo veo así, ¿vale? Yo veo así, yo veo esto. Vale, pues el tema, yo considero que el shock se encuentra aquí, pero si alguien pusiese este, también estaría válido, ¿vale? Vale, pues, ¿qué ocurre? Que el precio después de romper el boss, en este caso quien lo considerase el shock aquí, se rompería el shock, vuelve el precio, nos da un descuento y se va. Aquí en este momento también rompe el shock, ¿vale? Ahí se produciría un cambio de estructura. Así que nada, eso sería en cuanto a estructuras lo que quería comentaros.